a un nuevo capítulo de Agenda Desafíos 100 días en que en CNN Chile vamos siguiendo la puesta en vigencia de estas 50 primeras medidas anunciadas por el gobierno de Michelle Bachelet. Y las reformas estructurales, educación, energía, reformas políticas, y hoy sin duda el tema más relevante del día es la reforma tributaria, una de las medidas comprometidas en el programa de gobierno. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria, tenemos un interesante panel para el debate, pero antes, Mónica, queremos hacer el seguimiento a cómo va el cumplimiento de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Revisemos, porque hasta ahora hay 5 medidas cumplidas de 50, es decir, un 10% de cumplimiento en estas medidas. El bono marzo, cumplido. El Ministerio de la Mujer, el proyecto para crear un Ministerio de la Mujer también cumplido. El Consejo de la Infancia. Y claro, también una delegada delegado para recursos hídricos y obviamente la reforma tributaria. Por si alguien se lo pregunta, ¿por qué no hemos incluido a la delegada nombrada Paula Fortes para el tema de la reconstrucción? Es porque solo medimos como cumplidas las medidas totalmente cumplidas, y esa iba con un agregado a hacer un catastro. Cuando el catastro esté hecho, entonces lo damos por cumplido si se produce dentro de los primeros 100 días. Lo mismo con el bono invierno, que también va junto a otras medidas. Medidas completamente cumplidas, 5 de las 50, de acuerdo al programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos de inmediato al debate con nuestro panel acerca del tema de los impuestos. Sí, vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña José Ramón Bolente, consejero de Libertad y Desarrollo, pero también director ejecutivo de Consult, por supuesto, más economista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos también con Manuel Riesco, economista además, y vicepresidente de Senda. Muchísimas gracias por estar con nosotros a pesar de mis voces. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Paul Fontaine, economista, miembro del movimiento Amplitud, también gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a las definiciones generales. Ya vamos a ir a lo específico a cada tema de impuesto, pero antes queremos ir a las definiciones generales, y para eso tenemos una nota en la cual vamos a revisar lo que pasó, cuándo se presenta este proyecto de ley y también los detalles que entregó hoy, las especificidades que entregó hoy el ministro de Hacienda. Vamos a esa nota y de inmediato debatimos. Se acabaron los supuestos en torno al proyecto de reforma tributaria. Frente a políticos y empresarios, la presidenta de la República dio a conocer algunos detalles del proyecto que busca recaudar 8.200 millones de dólares en régimen, ingresos permanentes para gastos permanentes, como ha sostenido el gobierno, y así evitar un déficit fiscal. En ese sentido, las medidas enfocadas a las grandes empresas son las siguientes: un aumento del impuesto a la renta de forma gradual de 20 a 25% para 2017. También la eliminación del DL 600, un estatuto creado durante la dictadura para proteger las inversiones extranjeras de eventuales cambios en leyes locales. Además, una de las medidas más polémicas, la eliminación paulatina del FUT, un sistema para muchos clave en cuanto al ahorro y la inversión de las empresas. Los dueños de las empresas tributarán por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no solo sobre las que retiran. Esto implica el término del Fondo de Utilidades Tributables FUT a partir de la operación Renta 2018. Esta reforma tributaria, quiero decirlo con claridad, es para recaudar. Esta reforma tributaria es para que efectivamente los que tienen más paguen más. El proyecto incluye también una mayor fiscalización frente al mal uso de compras con facturas. Crecerá el impuesto a bebidas alcohólicas y analcohólicas azucaradas, además de un aumento de 0,4 a 0,8% al impuesto de timbres y estampillas. Respecto a la depreciación acelerada de la vida útil de los bienes de una empresa, esta podrá ser imputada tanto en beneficio de la compañía como de los propios socios, medidas que tuvieron rápida reacción del sector privado del país. Que la manera de recaudar sea la que tenga menor impacto, y por otra parte nos preocupa también la eficiencia de dicho gasto después cuando los recursos estén. Aquí el punto es el impacto que va a tener para las personas pagar impuestos sobre ingresos que no tienen. Ese es el gran análisis, ahí donde hay que ver la letra chica. Tengo mis dudas sobre la depresión acelerada, porque principalmente este sector absorbe, generalmente viene de capital usado, entonces no tienen derecho a la depreciación. Respecto a los impuestos que pagan las personas, se reducirá el cobro de 40 a 35% en el tramo más alto. Sobre los llamados impuestos verdes, el proyecto busca sumar un impuesto adicional a vehículos diésel y aquellos que son menos eficientes, como así también al uso de tecnología ineficiente y contaminante cuando se trata de emisiones de fuentes fijas. Este impuesto en nada va a agravar
la cuenta de la luz. De manera que las dueñas de casa de Chile, los dueños de casa de Chile pueden estar tranquilos. El proyecto ingresará este martes al Congreso con urgencia simple y el gobierno espera tenerlo aprobado antes de la cuenta pública del 21 de mayo. Pablo Mura, CNN Chile. Hecho la puesta en contexto de este debate, comencemos de inmediato. José Ramón Valente, ¿es un buen momento para una reforma tributaria? Algunos dicen que nunca es un buen momento, otros les parece que siempre porque creen que es bastante inocuo. La pregunta es si esta reforma tributaria llega en un buen momento. Mira, la reforma tributaria básicamente, en mi opinión, lo que hace es traspasar 8.200 millones de dólares, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, ¿no es cierto?, desde el sector privado, desde los ciudadanos, al Estado. Es importante entender, aquí no se crean 8.200 millones de dólares, se traspasan. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, que ahora la administración de esa plata pasa desde el sector privado al sector público para que lo gaste. ¿Es un momento para hacer ese traspaso, como tú lo denominas? Desde el punto de vista de lo que uno quiere para el país en el largo plazo, nunca un traspaso de esa naturaleza y de la forma que se está planteando, a mi juicio, es un buen momento, porque básicamente, y es un objetivo declarado de la reforma tributaria, lo que se entiende aquí es sacar plata de los ahorros, básicamente de ahorros, para pasárselo al gobierno, y esa plata entendemos que el gobierno básicamente se va a gastar. Por lo tanto, en mi opinión, lo que va a ocurrir aquí es que vamos a bajar la tasa de ahorro nacional, va a bajar la inversión, va a bajar el crecimiento y va a bajar el empleo. Dado eso, ¿no es cierto?, creo que definitivamente no es ahora un buen momento, ni sería en el futuro un buen momento para este tipo de reforma. Planteado ese debate de fondo, quiero preguntar a Manuel Riesco, que me imagino tiene una opinión contrastante con eso. ¿Es efectivamente esto traspasar de los ciudadanos al Estado y eso es una mala noticia, hacer una reforma tributaria como esta? Efectivamente, los impuestos lo que hacen es que traspasan una parte de los ingresos de las personas al Estado. Pero eso es parte del progreso. Es decir, los países, a medida que se desarrollan, tienen necesidades de que el Estado atienda servicios públicos y otro tipo de cuestiones que hace el Estado cada vez mayores. Y esta reforma es una reforma muy moderada en ese sentido, porque aumenta los ingresos tributarios en un 3% del Producto Interno Bruto, pero el total de los ingresos tributarios sigue estando por debajo de 1/4 del Producto Interno Bruto. Y en los países más desarrollados, esta cifra llega hasta duplicar ese monto. Subsecretario, se planteaba el tema de los tiempos. Se está desacelerando la economía, lo sabemos. ¿Es un buen momento para hacer una reforma tributaria tan de fondo justo ahora? A ver, dos cosas. Creo que es importante decir que hoy día, para el crecimiento del país, un punto fundamental es la falta de capital humano. Voy a hablarlo en términos bien económicos, es la falta de tener una buena educación para nuestra juventud y de esa forma tener gente, trabajadores a futuro que puedan hacer innovaciones, que puedan crecer, a ayudar a crecer al país. Por lo tanto, eso es un punto clave de esta reforma tributaria. Efectivamente, cuando uno hace una reforma tributaria, saca dinero del sector privado y lo pone en el sector público. Pero cuando uno va viendo en los países más ricos, ¿qué hacen? Hay muchos de los bienes que requiere toda la sociedad que son bienes públicos. Y los bienes públicos todos sabemos que son bienes que el sector privado por sí solo nunca va a financiar en la forma correcta y en la cantidad correcta. Por eso es necesario sacarle plata al sector privado para invertir en estos bienes públicos que después nos ayudan a todos. En este caso concreto, a la educación. Ese es un punto clave. Hecha esa fundamentación, para precisar aún más la pregunta, el tema de debate del momento. Por ejemplo, yo escuché muchas veces decir al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que en periodos de vacas gordas se ahorra para, en periodos de vacas flacas, poder ayudar a la población. Respecto de la teoría de las reformas tributarias, hay algunos que piensan como José Ramón que nunca es buena una reforma de este tipo. ¿Usted piensa de este tipo? Sí, por eso dije de este tipo. Uno siempre tiene que estar abierto a reformar ¿no es cierto? Los impuestos, porque, digamos, si no, por eso lo dije, te quedas como una momia. De este tipo. Pero la pregunta es, ¿una reforma tributaria se hace cuando el país va bien y aprovecha uno el vuelito para hacer la reforma tributaria? ¿O un momento de desaceleración? Una reforma tributaria de esta magnitud, de este concepto de decir, primero, aumentar la carga tributaria para hacer educación de buena calidad, para tener un país más justo, es una reforma tributaria que no debe estar planteada por sí solo por la coyuntura de corto plazo. Esto es una reforma estructural para el país, es una reforma estructural que quiere, en primer lado,
recaudar para poder darle más bienes públicos a la gente, educación en particular, pero también para igualar la cancha. Ahora tú me pones el tema de la coyuntura. Esta reforma tributaria que ha sido ingresada hoy día al Congreso tiene elementos para la coyuntura. Nosotros entendemos, y lo ha dicho varias veces el ministro de Hacienda, que nos importa mucho que la economía de Chile en estas circunstancias este año vaya de menos a más. Y para eso hay una serie de medidas que son coyunturales a la situación actual, no olvidando el objetivo de largo plazo, que es recaudación para la educación y para tener una sociedad más justa, pero sí de acuerdo a la coyuntura. Una de ellas, por ejemplo, hacer que la depreciación acelerada sea para todas las empresas, grandes y chicas, durante un periodo de 12 meses. ¿Qué significa eso? Es que ahora un empresario que tenía quizás pensado hacer una inversión de aquí, no sabía si este año, el próximo, el subsiguiente, va a decir, ¿saben qué? Me conviene más hacerlo ahora que el próximo año. Va a adelantarle la inversión y eso estimula la actividad económica ahora cuando más se necesita. Ya vamos a ir al detalle de las medidas. Antes, Paul Fontaine, me quiero quedar en un tema de fondo también. ¿Ayuda a la equidad, ayuda a mejorar la desigualdad el hecho de generar esta reforma tributaria? Más allá del tema de la educación, solamente el tema de redistribuir vía impuestos, ¿ayuda a mejorar la equidad o no? Yo creo que definitivamente una de las grandes virtudes de esta reforma es que logra eso. En el Chile de los años 80 hasta ahora, la gente que más ganaba pagaba básicamente el impuesto de primera categoría, que por un tiempo fue un 10, un 15, 17 hasta hace poco y después 20. Y ahora, si bien se va a demorar, va a terminar llegando a un 35% donde se elimina el FUT, y la gente que más gana como sueldo, como factor trabajo, va a pagar lo mismo como máximo, con lo cual, para mí una de las grandes virtudes, sin ir a los detalles después de los defectos, es que ayuda a la equidad. José Ramón, ¿va a ser Chile más equitativo? Más allá de que se dedique, eso es otro tema, pero por el hecho de cómo se redistribuye la carga tributaria, ¿va a ser Chile más equitativo? Yo creo que la forma en que uno cobra los impuestos tiene que ser, no tiene que ir al punto de la equidad. Tú haces el país más equitativo en la medida que logres más empleo, más educación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Chile necesita más educación y que focalice los recursos en los que más los necesitan. La forma en que tú cobras los impuestos y los recaudas, ojalá sea lo menos distorsionadora posible de la actividad económica, de tal manera que tengas crecimiento. ¿Qué sacas tú, no es cierto, con recaudar los impuestos para educar a la población, que después educada no va a tener en dónde trabajar porque tu crecimiento económico se te fue al 2% al año? Entonces, en mi opinión, lo que tú tienes que hacer es tener una estructura tributaria que recaude lo más posible con las menores tasas posibles, de tal manera que distorsione lo menos posible las decisiones de inversión, ahorro y crecimiento de las personas, y después tú como gobierno vas y focalizas esos recursos donde crees tú que vas a tener la mejor acción. Perfecto. Y esa mejor acción es educación, trabajo a la mujer y sobre todo educación temprana. Manuel Resco, ¿la estructura tributaria, la estructura de impuestos, debe tener como objetivo la equidad o no? Por cierto, y en el caso de Chile, hasta el momento, tiene el objetivo exactamente contrario. Es decir, Chile es más desigual después de cobrar impuestos que antes. Y eso, efectivamente, como aquí se ha coincidido, esta reforma apunta a mejorarlo. Ahora, yo quiero hacer una pequeña observación, y es que alguna de las medidas... Manuel, perdona, pero tú dijiste después de cobrar impuestos. Después del gasto de gobierno, Chile es mucho más igual que antes del gasto de gobierno. Sí, ¿no es ese es un segundo aspecto. Solamente para establecer, porque podría dar la impresión de que Chile antes del impuesto y gasto, ¿no es cierto?, es más desigual. Lo cierto es que la acción del gobierno, que con esos recursos, digamos, paga muchos de los gastos públicos que hoy día genera, lo hace una sociedad más igualitaria. Pero, perdón, para precisar ese punto, Chile es más desigual hoy día después de cobrar impuestos que antes. Lo que pasa es que el gobierno, como su gasto es progresivo, compensa eso. Entonces ahora vamos a quedar mejor, porque va a ser más igual después de cobrar impuestos y todavía más igual después del gasto. La precisión que yo quisiera hacer es que la preocupación está por hacer muy moderada la reforma, que es extremadamente moderada, puesto que entra en vigor en 4 años, lleva también a algunas cosas que, a mi juicio, quizá sería bueno que el Parlamento discutiera y considerara. Por ejemplo, lo que recién se ha mencionado, esto de que las grandes empresas puedan descontar este año el total de lo que inviertan. Por ejemplo, hay grandes empresas mineras que son las principales beneficiadas con esto. Y la verdad de las cosas es que esta medida, que es muy inteligente, que está pensada principalmente para las pymes,
Yo creo que debe mantenerse para las pymes. Ahora, sí. O sea, aclarar ese punto. Yo concuerdo que esta medida en régimen tiene que ser solamente para las pymes y así está pensada solamente que las pymes puedan hacer una depreciación instantánea y las medianas puedan hacerlo una fracción menor y las grandes nada. Pero creo que hay un tema hoy día de fondo que es, uno en algunos momentos tiene que hacer política económica activa para salir de situaciones que uno no quiere estar. Para eso el Banco Central tiene la política monetaria, pero para eso el gobierno también puede tener una política fiscal activa. Y la política fiscal activa tiene dos componentes, una cosa a través de los impuestos y otra a través del gasto. En este instante, dado que estábamos ingresando una reforma tributaria, donde se incorporaban aspectos nuevos, creemos que la mejor forma es hacer una política expansiva a través de una rebaja del impuesto de la depreciación acelerada. Y esto quiero decir, esto es un diferimiento del impuesto a través del tiempo, esto es adelantar de alguna forma la inversión ahora, porque ahora va a poder depreciar más rápido, pero eso en el momento, cuando se empiezan a generar las utilidades, se va a pagar de vuelta. Tiene que ir con una política fiscal activa. Una pregunta para todos. ¿Hay alguien en esta mesa que, de acuerdo a los cálculos que ha sacado, yo sé que faltan detalles, crea que no se van a lograr recaudar 8.200 millones de dólares como aproximado o el 3% del PIB? ¿Hay alguien que cree que el cálculo... Aquí están. Yo creo que no va a ser así porque básicamente te falta un componente. Aquí las platas son fungibles. Los impuestos no son... las tasas de impuestos no son la única forma con que uno recauda. Uno recauda también dependiendo de la actividad económica que haya. Si tú con esta reforma tributaria le das un golpe a la actividad del país y por lo tanto terminas creciendo menos de lo que habrías crecido, al final lo que recaudes por la reforma tienes que restarle lo que no vas a recaudar por el crecimiento. ¿Cálculo estimado? Esto es un cálculo estimado. Sí, si creciéramos al 3% en este periodo de gobierno versus el 5% que se creció en el gobierno anterior, si creciéramos al 3 versus el 5, es hipotético. Eso te daría 5.000 millones de dólares, que es más o menos el 70% de la reforma. No sé, por lo tanto te comerías por el bajo crecimiento un 70% de la reforma. Llegamos, un dato hipotético, estamos llegando, el gobierno lo recibimos con un crecimiento de un 2,4%, para estar claro. Trimestre a trimestre, el crecimiento de un 2,4%. No quiero irme en ese detalle, esto es una reforma estructural para el país, no de mañana y de pasado, es para el Chile que viene de aquí a 20 años. Es un Chile que queremos que sea más igualitario y donde haya más bienes públicos. Y esos bienes públicos, que uno de ellos es la educación, tiene que estar financiado con recursos permanentes para que no tengamos, como en el año 80, una crisis que tengamos que cortar los beneficios que teníamos para la gente. Es un tema clave que quiero poner solamente. Esto es una reforma estructural para el país. ¿Que tiene componentes coyunturales por la situación económica? Sí, los tiene, porque creemos que es importante reactivar esta economía que está creciendo al 2,4%. Y si es una reforma estructural para los siguientes 20 años, Paul Fontaine, si la reforma se aprueba solamente con los votos de la nueva mayoría, ¿va a durar 20 años o habría que hacerle algunos cambios para lograr que haya un mayor consenso en torno a la reforma? ¿Cómo está ahora la reforma? ¿Es una reforma que va a durar a largo plazo? Yo tiendo a pensar que sí, es una reforma que como te decía, tiene grandes componentes y grandes virtudes. Cuando preguntes tú después, las críticas las podemos hacer para ver si la nueva mayoría que tiene los votos para hacerlas las corrige y los debatimos, pero yo creo que es una reforma estable que efectivamente, además en el largo plazo, Mónica, para tu pregunta, yo creo que va a recaudar los 3 puntos del PIB. Pero mi cálculo da que los primeros años, especialmente de 2014, va a recaudar la mitad de lo que están pensando. Porque el impuesto a la empresa sube 1% este año, me imagino que la baja a las personas se aplica de manera inmediata, ¿no han dicho? ¿No? Desde 2014 el cálculo es 0,29% del PIB, 2015 0,82%, ¿cree que no se llega a esos números? ¿Perdón? No, lo que pasa es que esto tiene, a ver... Gradualidad. ¿Cuánto piensa? Tenemos 0,3%, más o menos 2,29%. 0,29%, solamente eso... O sea, a largo plazo va a llegar, ¿sí? Se va a llegar. La idea es que esto sea gradual también, porque esto igual tiene que ir haciendo un paralelo con los gastos de la reforma educacional, que también van creciendo de a poco. Daniel, recién un tema que es súper relevante. ¿Están ustedes dispuestos a cambiar en algo el proyecto que va a entrar al Parlamento? Porque una cosa es dialogar para escuchar lo que dice el otro y tal, y otra cosa es dialogar y aceptar cambios. ¿Va a entrar y va a salir igual del Parlamento esta reforma tributaria? A ver, va a entrar y obviamente no creo que vaya a salir igual. Hay gente de mucha calidad. El presidente de la Cámara de Diputados, el señor Lorenzini, es un experto en tributación de la Comisión de Hacienda. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado
El señor Lagos Ver también es alguien que sabe mucho de impuestos, por lo tanto, obviamente vamos a escuchar lo que tiene que decir el Parlamento en su conjunto. Ahora, esto vamos a escuchar... Dentro del mismo conglomerado además hay diferencias. Por ejemplo, hay gente que quiere rebajar del 40 al 35 y algo... Mira, más antes de ver el tema de si quieren o no rebajar... las declaraciones que ha habido... Cuando lo que el diputado Lorenzini lo que quiere ver y quiere saber a ciencia cierta, y se lo vamos a mostrar con el detalle, que está preocupado de que esto sea una reforma que efectivamente, donde la gente que gana más, termine pagando más proporcionalmente. Y eso es muy fácil después de poder explicarlo. Vamos a ir mañana, hoy día estuvimos, mañana vamos a ir nuevamente a explicar. Y aquí el tema, tú mencionaste algo, en una reforma tributaria, lo importante, si uno quiere recaudar, son dos cosas, no es solamente la tasa, es la base sobre la cual se cobran los impuestos. Y hoy día tenemos, por desgracia, un sistema que tiene una serie de instrumentos que hacen que esa base en la cual la gente, principalmente con rentas del capital, la pueda reducir. Y por lo tanto yo puedo tener hoy día una tasa del 40%, pero si la aplico sobre un monto muy pequeño, poco recaudo. Lo que hace esta reforma es ampliar la base, y como ampliamos tanto la base, uno puede hacer esta rebaja del 40 al 35%. Esa es toda la idea de esta reforma. Solamente Manuel Risco creo que puede participar en este punto también. Con lo que está planteado como reforma tributaria, ¿es esta una reforma para los próximos 20 años? ¿Es suficiente lo que se plantea? No, categóricamente no. Es una reforma para el momento político actual. Y las reformas tributarias, la verdad, es que más que tener que ver con la coyuntura, tienen que ver con la coyuntura política, no la coyuntura económica. Y felizmente se ha logrado una coyuntura política que permite hacer hoy día esta reforma. ¿Qué le falta entonces para que hubiera sido una reforma para los próximos 20 años, según usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un gran tema que esta reforma no toca, pero que hoy día, por ejemplo, el profesor Landerreche de la Universidad de Chile hizo mención a él, y que creo que estamos todos en esta mesa de acuerdo que es un tema crucial para Chile. Y es el tema de el royalty a la renta de los recursos naturales, que hoy día en la práctica nuestro país regala sus recursos naturales, cobra muy poco, y eso tenemos que corregirlo. Y la presidenta, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que en la reforma constitucional va a dejar al país preparado para que el próximo gobierno aborde este tema. Y cuando lo aborde, indudablemente eso va a significar un cambio tributario. Subsecretario, ¿faltó eso? ¿Faltó el royalty? ¿Y por qué no está dentro de las propuestas del... Creo que aquí lo importante es si es que uno puede hacer cobrarle a las mineras más impuestos o no. Dos cosas aquí. El tema hoy día, se analizó el tema de cómo uno podía aumentar la carga tributaria de las empresas mineras. Hoy día las empresas mineras tienen contrato de invariabilidad que este gobierno va a respetar. Este gobierno va a respetar todos los contratos que están sobre la mesa, nadie está planteando pasar sobre la institucionalidad. Por lo tanto, hoy día estamos en una situación donde, por desgracia, uno no podía hacer un cambio del royalty. Hubo un cambio en el royalty donde hace poco tiempo donde se aumentó. Ir más allá no se podía hacer por la sola voluntad inclusive del Congreso, tenía que tener la aprobación de las empresas. ¿Qué se vio en ese momento? ¿Qué forma era la única forma inteligente de aumentarle la carga tributaria a las empresas mineras hoy día? Hoy día la única forma era hacer que las utilidades que tenían momento a momento fuesen directamente a sus dueños finales. De tal forma, como los dueños finales son gente que está afuera del país, tienen que pasar por una tributación de un 35%, porque ese es el impuesto a los extranjeros. Si uno le suma el impuesto de un 35%, que es el adicional a los extranjeros, le suma el royalty, que va desde un 5 a un 14. Supongamos que estamos en un año donde la tasa está en la mitad, 8%, llegamos a una tasa de un 43% a las utilidades de las empresas mineras. Tasa que yo ya creo que son bastante mejores que las que tenemos actualmente, debido a una serie de ilusiones que se dan a través del FUT. La forma en la cual nosotros abordamos este punto fue decir, ¿de qué forma le podemos hoy día agregar más recursos al fisco, a los chilenos, en base a la situación legal que está? Las tres letras más polémicas de esta reforma tributaria, FUT. José Ramón Valente, ¿usan el FUT, la pequeña y mediana empresa, como una forma de ahorro? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Pedirle a los bancos? Porque esa ha sido una de las quejas también de la FUT, que no les basta con esta depreciación ni instantánea ni acelerada. ¿Qué dices? ¿Afecta o no a las pequeñas y medianas? Mira, el FUT es una forma que utilizan básicamente los accionistas de las empresas para pagar un impuesto de un 20% por las utilidades
totales y hasta un 40% por las utilidades que ellos retiren y consuman. ¿Ah? Esa es la diferencia. Y eso se está terminando. Eso es una fuente muy significativa a nivel global de la economía del ahorro nacional. Yo creo que cuando tú hacías la pregunta antes de si esto va a durar en el tiempo, yo creo que a corto andar vamos a redescubrir que el ahorro es una medida del sacrificio que está dispuesto a hacer las sociedades por progresar en el futuro. Y esta reforma le pega, digamos, en los pies directamente, ¿no es cierto?, y un tacle al ahorro, porque declaradamente va a las fuentes de ahorro. Y lo que dice, mire, ¿sabe qué? Aquí vamos a cambiar. La gente que ahorraba y no se consumía, que voluntariamente decía, voy a no consumir, que es un ejercicio básicamente de abstención en favor de la sociedad. Porque tú al consumir lo haces egoístamente para ti. Tú dices, yo me compro un reloj, yo me compro una casa, yo me compro un viaje para mí y para mi familia. Cuando ahorro, lo que estás haciendo es postergar esa decisión de consumo en favor de la sociedad. Porque lo que estás diciendo es, voy a ahorrar de tal manera de crear más empresas, crear más empleo, crear más bienestar. A eso es a lo que se está atacando esta reforma tributaria. Está desmantelando ese sistema de incentivo al ahorro. Y yo creo que al corto andar nos vamos a dar cuenta que hemos cometido un tremendo error al desmantelar ese incentivo al ahorro. Paul Fontaine, ¿es un tacle al ahorro eliminar el FUT? Bueno, yo diría que hay dos tipos de empresas, o sea, es difícil generalizarlo. Yo diría que para la pequeña y mediana empresa, a mí lo que es la parte que encuentro un poco más cuestionable de esta reforma tributaria, es que no le va a permitir básicamente reinvertir sin pagar impuestos, sino que va a tener que pagar de alguna manera, y hay unos ejemplos numéricos que llevan a que lo metas al lugar complementario y se muestre que no paga tanto. Pero sin embargo igual están pagando, y a mí me hubiera gustado un mayor incentivo a la pequeña y mediana empresa. Para la gran empresa, incluso hay un estudio de la Reina y Cerda que hicieron, se muestran que el efecto que tiene un alza de impuestos a lo más es en algunos proyectos marginales, pero los proyectos rentables se hacen igual y tienen acceso a un mercado de capitales abierto y grande, con lo cual lo más probable es que las inversiones de las grandes empresas no se afecten sustancialmente en Chile, y lo que dejen de invertir es lo menos rentable, con lo cual tienen menor van social, así no va a ser tan importante. Pero en mi opinión hubiera sido importante haber ampliado, por ejemplo, el 14 TER y tener una cantidad exenta de impuestos para las empresas pequeñas en la medida que no lo retiren. Y eso hubiera sido un impulso grande a la economía que hoy en día no está presente. Manuel Riesco, ¿buena o mala idea eliminar el FUT gradualmente? Muy buena. Y ojalá la gradualidad hubiera sido, a mi juicio, menor, porque lo probable es que se enfrenten demandas sociales y de toda naturaleza que vayan más allá de los recursos que la reforma va a aportar por la gradualidad de estas medidas. Subsecretario, ¿ha escuchado algunas opiniones? Por ejemplo, la de José Ramón Valente diciendo que es un tacle al ahorro el tema de la eliminación del FUT. ¿Es efectivamente así? ¿Desincentiva la posibilidad de que se pueda ahorrar? A ver, dos cosas. Creo que el ahorro, si estamos hablando de las pequeñas empresas, y aquí para decir claro que es una pequeña empresa. No, voy a hablar, bueno, pero vamos por partes. Yo quiero hablar del 95, quiero hablarle al 95% de las empresas en Chile, al 95% de las empresas de Chile, 800.000 empresas en Chile hoy día. El tema de tener FUT no les sirve de nada. ¿Por qué no les sirve de nada? Porque si dejan la plata dentro de la empresa tienen que pagar un 20% de impuesto por esa plata. Si yo tengo una empresa, soy el único dueño de esa empresa, y hoy día esa empresa tiene una utilidad de 100 pesos, tengo que pagar un impuesto de primera categoría de 20 pesos. Esa misma persona, ese mismo dueño de empresa, si retira toda la plata de la empresa y la pone en su bolsillo, la hace como que la retira, esos 76 millones, va a pagar exactamente los mismos 20 pesos. Toda empresa que tenga utilidad menor a 76 millones de pesos, y aquí quiero ser claro, 76 millones de pesos, que son más de 6 millones al mes, no le sirve de nada el FUT. Esto es simplemente lo que va a pasar ahora, es que la gente cada año se le va a reconocer esos 100 pesos, o pongamos 50 pesos que ganó la empresa, va a ir como al global complementario. Como esa persona tiene una renta menor a 76 millones al año, va a pagar menos impuestos. Lo puede reinvertir de nuevo en su negocio. ¿Qué quiere decir con esto? La pyme
el 95% de las empresas no se ve afectado por el paso del food. Son solamente un 5%. Ya hablemos ahora del 5%. Ese 5%... No, hablemos de Chile entero. No, si mi ejemplo era de Chile. De Chile. Bueno, pero yo quiero... Chile era quiero hablarle a la gente, al 95% de la gente, quiero dejarla tranquilo, a los empresarios... Eso es el 95% de las empresas, no el 95% de la gente. Eso más no es cierto. El 95% de las empresas no va a tener ningún impacto. Veamos el otro 5%. Y aquí el tema... Ahora son empresas más grandes, donde sí ya tienen capacidad de hacer inversiones en activos fijos, por lo tanto les sirve la depreciación acelerada. Primera cosa. Segundo, son empresas que hoy día no tienen tantos problemas de acceder al mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el Chile de hoy es muy distinto al Chile del año 84, cuando se creó el FUT. Hoy día hay bancos, hay un sector financiero que presta, hay AFP que generan una inmensa cantidad de ahorro. Por lo tanto, esas empresas hoy día van a tener un incentivo más para invertir. ¿Por qué? Porque tienen la depreciación acelerada. Un año. Y no solamente... No, perdóname, las medianas son para siempre. Para las medianas son para las siempre. Para mediana y grande, tú tienes la depreciación instantánea, un año. No, disculpa. Eso es lo que dice el proyecto sale, bueno... Mediana y grande. Perdón, no. Lo que sale es la depreciación extra de estos 12 meses, es las medianas y grandes del 100%. El proyecto trae para la mediana empresa una depreciación acelerada que va cayendo en forma lineal. Es decir, para la mediana empresa también existe ese beneficio. Y no solamente, como lo mencionaba el señor Fantuzzi ahí, que creo que tenía mucha razón, las pymes tienden a invertir más en maquinaria usada. Por primera vez se va a permitir que uno pueda depreciar maquinaria usada. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta tenemos que hablar del impuesto a las personas, el impuesto a los alcoholes, a las bebidas. Hay muchos temas para conversar después de una pausa en 100 días de CNE. Continuamos en la agenda de desafíos 100 días hablando de la reforma tributaria. Manuel, ¿es una buena medida si uno de los objetivos es mayor equidad? Bajarle de 40 al 35% a los que más ganan. Yo entiendo que el tema es tratar de que no formen sociedades y que ese es el objetivo técnico, pero ¿le parece una buena medida en pro de la equidad? La verdad es que las propias autoridades que presentan esta reforma consideran que esa rebaja es bastante impresentable, puesto que han presentado un proyecto muy extraño mediante el cual ellos se excluyen de esto. De paso, yo creo que eso no sé si sea constitucional, porque un impuesto, es como un impuesto extra, por otro lado, digamos. Claro, pero de todas maneras es como ponerle un impuesto especial a algunas personas que son autoridades, pero lo que está detrás de eso es que en realidad el país, a mi juicio, no está para este tipo de rebaja. Y el argumento que se usa, si se dice que con esto se va a rebajar la ilusión, bueno, para rebajar la ilusión hay impuestos internos, tiene que efectivamente fiscalizar bien. Subsecretario, ¿es populismo cuando uno presenta esto, decir, bueno, pero nosotros no nos ponemos esa rebaja? ¿Y encuentra impresentable más, como dice Manuel? Para mí no fue muy popular, te digo, en mi casa no fue muy popular. A los ojos del país, digamos, más allá de su casa. Perdón, ¿a ti te toca o no? A mí, por desgracia, lo ampliaron hasta mí. Yo dije hasta los fueron ministros, me metieron ahí en el rosario. Subsecretario por el sueldo que tiene. El tema que estoy diciendo aquí es, creo que el tema de fondo, es decir, quiero volver al tema inicial. Esta reforma, uno de sus pilares es hacer que la gente que tiene mayores ingresos pague más. Quiero recalcar ese punto. Ahora me dicen, ¿por qué la rebaja del 40 al 35? Primera cosa, cuando uno tiene una reforma que tiene muchas aristas, hay que verla en su conjunto, no medida por medida. Porque esta medida del 35% viene con el tema de pasar de una renta en términos de base retirada a base de vengada. Por lo tanto, lo que vuelvo aquí a insistirle a la gente, lo que importa para ver cuánto impuesto va a terminar pagando la gente de mayores ingresos es tanto ver cómo esta reforma le amplía la base y cómo cambia la tasa. Si uno hace esta multiplicación de la base por la tasa, vamos a ver que la gente de mayores ingresos va a pagar más. Un solo ejemplo para que la gente entienda. Le hablé de una persona que ganaba un empresario que ganaba 76 millones de pesos y se quedaba justo ras. Veamos a alguien que gana el doble. Un empresario que ahora está ganando 152 millones de pesos de utilidad al año.
Esa persona hoy día, si deja todo dentro de la empresa en el año actual, solamente pagaría una tasa de un 20%, ¿cierto? Así es. Ok. Poco le importa la tasa marginal del 40%, porque lo está dejando dentro de la empresa a través del FUT, por lo tanto se queda con una tasa del 20%. Con el sistema... Dame un segundo. Después te voy a llegar, pero es para llegar el caso extremo. Ese mismo señor, ahora pasando a un sistema de vengado con una tasa de 35%, va a terminar pagando una tasa de un 28%. ¿Y por qué, se preguntará la gente? ¿Por qué? Porque hacemos que la plata inmediatamente vaya al dueño del capital. Y ese dueño del capital, en Chile tenemos un sistema integrado que tiene una gracia, que es progresivo. Si queremos un país más igualitario, necesitamos tener una tasa que sea progresiva. Okay. La tasa de primera categoría no es progresiva. La tasa del global complementario, la cual queremos que se use más ahora, sí lo es. Okay. Paul Fontaine, usted propuso esto el año 2009, cuando estaba asesorando la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami, esto también de bajar el impuesto a las personas, subir el de las empresas para igualarlo. Se ponía el ejemplo de los empresarios. Pero ¿qué pasa con un profesional de altos ingresos que tributa como persona? A él efectivamente le van a bajar los impuestos, está en el porcentaje más rico del país y va a pagar menos en impuestos. ¿Es justo? Bueno, aproximadamente 20 y tantas mil personas pagan la máxima al 40%, que es bastante poco, y esas 28.000 personas que pagan eso, lo pagan pasándose por poco, como el subsecretario, no es que sean personas de 40, 50 mil pesos. Entonces, en Chile se produce que tú tienes un 1% de la población, de los cuales no están mayoritariamente estos 28.000, que gana significativamente más que para llegar al 40% de la renta. Entonces están de alguna manera eludiendo impuestos vía el FUT. Y esos pagan, por ejemplo, el dueño de una gran empresa que gana 100 millones al año, paga un 20%. Y él va a terminar pagando un 35%, con lo cual a él le sube 70% el impuesto. Entonces hay un pequeño beneficio e incentivo al trabajo para el profesional. Y por eso el año 2009, cuando propusimos la reforma tributaria, que ahí se empezó a hablar del tema de la reforma tributaria, que antes ni Velasco ni Michelle Bachelet ni nadie hablaba de la reforma tributaria, así propusimos... Así fue. O sea, estos hombres pusieron el tema. Nosotros pusimos el tema. Propusimos un 30 parejo, que era para dejarlo igual, para incentivar también el trabajo, que a mí es una gran virtud. O sea, a mí me gusta que los profesionales exitosos, que estudien, les vaya bien, también tengan. Entonces hoy en día es muy injusto. El profesional paga 40 y el gran empresario paga un 20. Ahora lo están ellos poniendo en 35, a mí me hubiera gustado un 30 parejo, pero no se dio, y además me hubiera gustado un tema que yo entiendo lo que dice Alejandro, pero que a lo mejor no va a perjudicar a la pyme, pero yo creía que era una buena oportunidad para beneficiar a la pyme y haberle dado exenciones tributarias para la inversión que no se dio, digamos. Okay. Nos quedan muy pocos minutos, tenemos que pasar al tema de los impuestos llamados correctivos. Por ejemplo, el tema de subir el impuesto nuevamente a las bebidas alcohólicas. José Ramón Valente, ¿es una buena medida subir el impuesto a las bebidas alcohólicas o a las bebidas azucaradas? Mira, obviamente hay una discusión más filosófica o moral. Uno puede definir como sociedad ciertas actitudes o ciertos consumos que considera que son nocivos y por lo tanto grabarlos, subirlos, encarecerlos de tal manera de desincentivar su uso y de paso recaudar parte de plata para el fisco. Y eso es lo que se está haciendo con este tipo. Ahora, las sociedades definen, dicen, mira, es el tabaco, es el alcohol, es el azúcar. Donde uno tiene que tener cuidado es no pasarse de la raya. Porque así como es el tabaco, el alcohol, el azúcar, después puede ser a lo mejor el ver televisión, el escuchar radio, el pasarlo bien, el reírse. Entonces empezamos a entrar, ¿no es cierto?, dentro de las libertades de las personas. Y por lo tanto la sociedad, ok, dentro de ciertos límites parece razonable y además hay ciertos consensos que parecen razonables, porque dicen, mira, estos son males. Pero ojo, digamos, con que se nos pase la mano y hasta dónde va esto. ¿Tiene sentido grabar, elegir, porque uno podía elegir qué grabar, a nuestros parte de nuestros productos estrella, como el vino, como el pisco, en vez, por ejemplo, ponerle más impuestos al tabaco, dicen algunos otros, sostienen, ¿por qué no un impuesto a la comida chatarra, que la venden grandes cadenas también? Yo creo que el principio que toma la reforma tributaria en efectivamente desincentivar el consumo de alguno de estos bienes es muy adecuado, es correcto y es un camino por el cual se puede transitar todavía algo más sin inferir la libertad de don José Ramón. ¿Por Fontaine le parecen adecuados o hay algún otro impuesto que se debería haber subido en vez de estos? Yo creo que este impuesto a los males me cuadran, es bueno, es correcto que se haga. Yo hubiera incorporado, por ejemplo, un royalty a la mediana minería, que no se incorporó hablando de un impuesto distinto que hoy en día está fuera y no está considerado dentro de los temas. Y un impuesto que se subió, que a mí me parece que afecta mucho a cientos o a miles, incluso millones de chilenos, el timbre y estampilla, que va a afectar a todas las personas que se endeudan en bienes de consumo, crédito de consumo, en multitienda, crédito hipotecario, o sea, afecta a muchas familias de clase. Generalmente el que se endeuda no es el ultra rico, porque él ahorra.
y depositan en el banco. Sino la gente que menos tiene son los que se endeudan para comprar su casa, para comprar su auto, y a ellos se lo está castigando de una manera que a mí por lo menos no me acomoda. Subsecretario, hablando de los ¿por qué no tocar el IVA? Que es un impuesto que se ha definido como regresivo, que afecta a los más pobres. Si hablamos de equidad también, ¿por qué no tocar el IVA? ¿Por qué sigue siendo como una especie de tabú? Yo creo que hay un tema de fondo acá. Todavía estamos, como mencioné desde un comienzo, estamos en una situación donde se requiere recaudar más. Obviamente no cabía hoy día en el Chile de hoy seguir aumentando el IVA, ¿ok? Porque teníamos un cierto nivel de desarrollo. Por eso, entiendo. Pero lo que necesitamos es recaudar más para estos bienes públicos. Por lo tanto, no podíamos estar hablando de rebajar cosas cuando ahora lo que se requiere es recaudar más en bienes, en las rentas del capital. Ese es un punto que necesitamos hacer hoy día. Respecto a los males, creo que es bueno que la sociedad, y estos son señales que da la sociedad como Estado, ¿qué cree uno que es mejor que lo otro? Aquí a nadie se le está obligando nada, estamos lejos de tener un gran hermano acá que me esté diciendo, soy completamente contrario a eso, pero sí soy a favor de, cuando tengo un problema de salud pública, que usemos todos los instrumentos para que tengamos un país más sano. Mónica quiere grabar las hamburguesas, y ahí sí pueden ocurrirse más cosas. Sobre el tema del IVA, ¿hay alguien que crea que hay que cambiar el IVA, que hay que bajarlo, que hay que tener los libros exentos? Por ejemplo, ¿alguien le haría algún cambio al IVA o hay que mantenerlo como está? Yo quisiera decir que ese es uno de los temas que va a quedar para la próxima reforma tributaria, porque al enfrentar el tema del royalty a los recursos naturales, va a ser posible rebajar el IVA. ¿Usted estaría de acuerdo con un royalty mayor que permita rebajar el IVA? Así es. Ahora, ¿y hay alguien más que tenga alguna idea de algo que no se tocó que se debería haber tocado como impuesto? No, como impuesto adicional, dices tú, como tú quieres que... El hielo se había mencionado el hielo para... Está muy preocupado de la Yo tengo una propuesta, en realidad una observación. Yo quiero valorar el hecho que la reforma derogue el decreto con fuerza de ley 600. Ese es un gran... Estatuto, explíqueme a la gente, que es un estatuto para la inversión extranjera. Exactamente, es un estatuto que le da condiciones privilegiadas a la inversión extranjera. Y, por ejemplo, una de ellas es la invariabilidad que ha tocado acá el subsecretario. Ahora, quiero decir además que hay un aspecto relacionado con esto que es muy importante, y es que como atentado de alguna manera a la soberanía chilena, está el tema de que este tipo de convenios permite a los inversionistas extranjeros demandar al Estado chileno en tribunales extranjeros. Esto hoy día es algo que se está derogando en todo el mundo. Indonesia la semana pasada derogó 67 convenios de este tipo. Estados Unidos está discutiendo este tema con Francia y Alemania, que se niegan a aceptar ese tipo de cláusulas, y sin embargo nosotros tenemos muchas de esas. Nos acaba el tiempo, José Ramón. Yo eché de menos, francamente echo de menos que el Estado chileno hoy día recauda desde los ciudadanos 60.000 millones de dólares, y eché de menos que no hubiera ni una mención a utilizar bien esos 60.000 millones de dólares, cuando le estamos pidiendo un esfuerzo adicional de 8.000 millones de dólares a la gente. Y resulta que tenemos dentro del mismo gobierno evaluaciones de que al menos entre un 7 y un 10% de esos 60.000 millones de dólares están mal evaluados, mal utilizados, mal gastados. ¿Cómo no hubo una línea, un párrafo en el que dijera, mira, tenemos el compromiso de buscar todas las fuentes de plata que esté mal utilizada para utilizarlas bien antes de ir y pedirles más plata, ¿no es cierto?, a los ciudadanos? Subsecretario. A ver, creo que no ha leído todo el programa. Se va a crear la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que es algo que se habló en el gobierno pasado, que lo vamos a crear ahora para mejorar las políticas del Estado. Primera cosa. En el mensaje de la reforma no había ni una mención a lo que digo yo. Bueno, tampoco había, no hay una serie de cosas que no se mencionan, por ejemplo, en que se va a gastar en los temas de educación, en los SAPUS, etcétera. Ahora, dentro de los puntos importantes, la modernización del Estado, situación de que, recordemos también que fue la presidenta Bachelet que con el presidente, que primero el presidente Lagos, después el presidente Bachelet, que fortalecieron la alta dirección pública. Son temas de modernización que hoy día estamos poniendo en el programa de gobierno. Queremos mejorar el tema de la alta dirección pública. Queremos mejorar las políticas públicas con una agencia que esté fuera de la DIPRES para evaluar los proyectos. Me habría gustado una mención explícita en el proyecto te lo voy a decir explícitamente. Vamos a gastar bien las plata. Te lo digo a ti. Me habría encantado que lo dijera la presidenta, ¿no es cierto?, de cara a todos los chilenos. Ese compromiso del subsecretario.
D'Amico, José Ramón Valente, Manuel Riesco, Paul Fontaine, gracias por habernos acompañado hoy en este debate de 100 días de CNN. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes en sus casas. Viene Matilde Burgos, quedan bien acompañados. Y por supuesto que en CNN Chile seguimos paso a paso las grandes reformas estructurales comprometidas por el gobierno de Michelle Bachelet y también el cumplimiento o no, a tiempo o no, de estas 50 medidas para los primeros 100 días. Nos vemos. Nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN Prime.